Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Ya saben, hoy es lunes 21 de julio. Estaremos juntos un buen tramo de esta mañana comentando distintos asuntos que tienen que ver con actualidad y con cuestiones que juzgamos interesantes para todos ustedes. Hoy me acompañan en el estudio las periodistas Maribel Lujilde y Diana García, Flor Tejo de Mujeres la Escandalera y Silvia Cosillo, que es columnista. Con ellas queremos hablar de varios asuntos y ya les pongo en antecedentes. Suponemos que ya saben ustedes que el grupo de sindicalistas de las 6 de la Suiza ha obtenido el tercer grado penitenciario. Las 6 condenadas por protestar ante una pastelería de Gijón van a cumplir su pena en régimen abierto. Decenas de personas se concentraron además este fin de semana en la Plaza del Marqués en Gijón para exigir el indulto de las 6 sindicalistas de la CNT, conocidas como las 6 de la Suiza, 5 mujeres y un hombre, que ingresaron el pasado 10 de julio en Villabona, en la cárcel de Asturias, y obtuvieron este tercer grado el pasado viernes. El caso ha trascendido más allá de la CNT y ha sacudido a todo el sindicalismo español. Comisiones Obreras, UGT, CGT, la Intersindical, USO y una decena de organizaciones más han manifestado su apoyo unánime. Se trata de un movimiento inédito en el país que ha llevado a la celebración de varias manifestaciones en distintas ciudades. De hecho, el caso ha escalado todavía más y las 6 de la Suiza también cuentan con el apoyo del Ejecutivo. Trabajamos para que el indulto llegue cuanto antes. En una democracia nadie debe de estar en prisión por defender los derechos laborales. Son palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Además, Esquerra, Bildu, Podemos, el BNG han registrado una proposición no de ley para que se conceda esa medida de gracia. La sentencia es un ataque directo a la libertad sindical. Las condenadas no hicieron nada fuera de lo habitual en este tipo de protestas. Son palabras de Erika Conrado, que es la secretaria general de CNT. El caso se remonta al año 2016, cuando una empleada embarazada solicitó la baja por riesgo de aborto tras una discusión de su pareja con el propietario del local. El altercado se saldó con una denuncia por acoso laboral y sexual de la trabajadora contra el empresario, que fue archivada, y otra denuncia del empresario contra su pareja por amenazas y daños en el local. La gravedad de la condena ha sido señalada por juristas, por sindicatos, organizaciones sociales y cargos públicos, y como les contamos hay una petición de indulto sobre la mesa, pero más allá de medidas excepcionales, lo que parece que está en juego, o al menos merece algo de reflexión, alguna reflexión, es algo más profundo: el derecho a luchar sin miedo por los derechos laborales. Ese es el primero de los asuntos que vamos a tratar. Queremos comentar también cuestiones que tienen que ver con la corrupción y hablamos de corrupción va, corrupción viene, porque lo hemos puesto en uno de los sistemas de inteligencia artificial, a ver qué nos decía, y dice que es una expresión coloquial que se utiliza para describir una situación en la que la corrupción es un fenómeno recurrente y generalizado, como si fuera algo que va y viene constantemente. No se refiere a una entidad específica o a un tipo de corrupción, sino a la idea de que la corrupción es un problema persistente y cíclico. Les digo que esto lo dice la inteligencia artificial. Parece bastante cercano a la realidad. Veremos qué opinan nuestras invitadas de estos asuntos, porque también les ponemos en antecedentes, aunque estamos seguros de que conocen de qué vamos a hablar, las medidas que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, promovió para beneficiar supuestamente a las empresas gasistas levantaron fricciones dentro del gobierno de Mariano Rajoy, según la información recabada por los Mossos d'Esquadra que recoge el sumario del caso. Hablamos del 18 de septiembre de 2014, cuando el exministro presentó en el Congreso un proyecto de ley que a nivel fiscal beneficiaba a estas empresas, un texto que incluso provocó roces con su compañero de partido, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, y que finalmente fue aprobado 2 meses después. Según desvela esta investigación, detrás del interés del ministro en aprobar el proyecto había algo más. En 2013, las empresas presuntamente intentaron que se les incluyera en la rebaja del 85% del impuesto eléctrico. No obstante, los responsables de Hacienda se negaron y las compañías acudieron entonces a Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro en 2006, que a cambio de importantes sumas de dinero impulsó finalmente la modificación para que saliera adelante. Una operación con la que las empresas implicadas ahorraron entre 50 y 136 millones de euros y las arcas públicas perdieron así 59 millones en plena crisis, según se apunta, como les decimos, desde la investigación.
Por otra parte, el juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, toma declaración hoy a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herreros, por su presunta implicación en posibles adjudicaciones indebidas. Ambos deberán aclarar si prestaron ayuda al exministro José Luis Ábalos para que los contratos de obras públicas proyectados por la presunta trama pudieran llegar a buen término. El magistrado ha decidido imputar a Pardo de Vera y a Herrero después de que el juez del Tribunal Supremo, que investiga a Ábalos y al ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, por este mismo caso, viese indicios consistentes contra ellos y dejase en sus manos esta decisión. Y por último, queremos hablar de otro asunto que tiene que ver con el racismo, las agresiones que han tenido lugar en la ciudad murciana de Torre Pacheco tras el llamamiento a través de redes sociales para atacar a la población migrante que vive en esa localidad. Es una muestra del preocupante problema que tenemos en España con el racismo. Convocados por diversas asociaciones y colectivos sociales, varios miles de personas se concentraron también este fin de semana en ciudades de todo el Estado español para manifestarse contra los ataques racistas de Torre Pacheco. Ciudadanos y ciudadanas han salido a la calle para mostrar su rechazo al racismo estructural y exigir justicia para las víctimas de violencia xenófoba. Las organizaciones han denunciado no solo los ataques físicos, sino también el contexto de explotación laboral, precariedad, desprotección institucional y normalización del discurso de odio. Y a esto añadimos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron en 2024 un total de 1.955 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone una reducción del 13,8% respecto al año 2023. Casi la mitad de estos delitos fueron por racismo y xenofobia, si bien los que más crecieron fueron los vinculados al antisemitismo. El informe subraya que los resultados frenan la tendencia alcista registrada en el 23, cuando se alcanzó la cifra de 2.268 infracciones, un 23% más que en el año 22, cuando Interior contabilizó 1.869 hechos. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa, saludamos a Diana García. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a ti. Silvia Cosillo, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos muy días, bien, muchas gracias. Flor Tejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Acércate al micro, por favor. Y Maribel Ugilde, ¿qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias también estar aquí con vosotros, por participar y por compartir con todos nosotros vuestras reflexiones en torno a todos estos casos. Comenzamos, Diana, si te parece, por el caso de las 6 de la Suiza. ¿Qué análisis haces? Me sorprendió porque he participado en algunas de las manifestaciones, ¿no? La respuesta que ha tenido pues mucha gente, ¿no? Saliendo a la calle. Tengo pues en el recuerdo los cantos de Libertad, Libertad en la plaza del Ayuntamiento. Y bueno, pues ha sido una respuesta, yo creo, social ante un hecho injusto, que es el encarcelamiento, ¿no? De unas personas que por ejercer su derecho a reclamar un trato digno a la hora de trabajar y sus reivindicaciones laborales acaban en prisión 3 años y medio, pues personas que no han tenido otro tipo de antecedentes y que simplemente por manifestarse delante de una empresa, aunque sea de autónomos, pequeña empresa, reclamando una situación que para ellos consideran injusta, pues les meten en la cárcel. Y bueno, me vino a la memoria pues otras manifestaciones del 1 de mayo, que veías que el movimiento sindical se estaba debilitando, y bueno, yo creo que ha sido un poco reactivo, una llamada de atención hacia la población, de decir, si queréis defender vuestros derechos, hay amenazas ante si te manifiestas o te luchas, ¿no? por mejorar tus condiciones laborales. Y es una amenaza, ¿no? Esta situación de que te puedan meter en la cárcel por hacer sindicalismo. Flor, ¿qué opinión tienes tú? Yo, bueno, a mí, en primer lugar, diría que ya llevamos muchos años, más de 8 años con esto, en realidad, y después nos demuestra que la justicia, por una parte, es muy lenta y, por otra parte, es muy parcial. Esta sentencia ha sido dictada por un juez que, si por algo destaca, es porque tiene sentencias en contra de activistas y de sindicalistas. Eso ya define mucho.
en este proceso que empezó en el 2016-17, por una causa normal, una persona que estaba embarazada, una mujer que quiere marcharse para su casa, que se opone, que va su chico para ver qué es lo que pasa, bueno, hay un enfrentamiento, denuncias por el medio, y todo eso hasta llegar al 2000, ella el 2017 se pone en contacto con el sindicato CNT para que defiendan su negocio, su salida de la empresa. El empresario se niega en todo momento a dialogar y esto es lo que lleva a un enconamiento. Esto es lo que lleva a que se pongan enfrente pues una serie de concentraciones, una serie de manifestaciones para luchar por los derechos de esta mujer. Llegamos así hasta este momento, en el 2025, donde fueron encarceladas estas mujeres y este chico, y ahora, si es verdad que están en la calle en un régimen de semilibertad. Es decir, que pueden pasar el día en sus casas, pero por la noche tienen que ir a dormir y el fin de semana también puede estar en casa. A mí me parece una sentencia totalmente injusta, o sea, un castigo cuando hay causas mucho más enormes, mucho más importantes y que sí que provocan alarma social y no se han castigado de esta manera, lo cual demuestra una inquina contra los sindicatos tremendas, porque estas mujeres y este hombre nunca deberían estar en la cárcel, nunca, jamás. Lo que demuestra es que lo que se hace es que se intenta acabar con el movimiento sindical. Jamás, y por otra parte, no pensaron, el juez, que iba a haber una manifestación social en toda Asturias, como hacía tiempo que no había, donde sindicatos, todo tipo de sindicatos, de partidos, trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, salieron a la calle, porque es la única forma que tenemos para poder luchar contra nuestros derechos, porque no debemos olvidar que esto sienta un precedente alarmante para acabar con los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras de obreras. Entonces es algo que me parece muy bien esta lucha que estamos teniendo y me parece también muy bien porque es un paso para acabar con las protestas y con el sindicalismo. Maribel. A mí este caso es un caso que me ha dado mucho que pensar. No sé si algunas de vosotras conocéis a las personas que están implicadas. Las conocéis, ¿eh? Sí. Yo es que no conozco a ninguna de ellas, o sea, es decir, no tengo una información directa de cómo fue el caso y tengo una mirada absolutamente externa al mismo, ¿no? Entonces, en primer lugar, los sindicatos los grandes sindicatos hacen grandes acciones para grandes colectivos, pero generalmente se fijan menos, hay una capilaridad más difícil cuando la persona que tiene problemas es una persona individual, ¿no? Y no es un colectivo. Acabamos de vivir la movilización del profesorado, que me ha tocado vivirla en primera persona, puesto que yo soy profesora, y ha sido una gran movilización, ¿no? En la que han ocurrido muchas cosas y yo no sé si algún juez si se pone a chequear todo lo que pasó en esa movilización, encontraría algún elemento para decir, aquí hay personas que se han pasado de la raya, ¿no? Uh-huh. Que es lo que se supone que ha decidido este juez. Entiendo que una de las cosas que le ha influido ha sido el hecho de que el comercio cerró. Y es verdad que una movilización que termina en el cierre de la empresa, hombre, eso llama la atención, porque tu objetivo no es que la empresa cierre, es que la empresa continúe, pero que las cosas funcionen bien dentro, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí hay elementos que yo creo que a todo el mundo nos debe de dar, son elementos de reflexión, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tipo de movilización hace un sindicato? ¿Qué tipo de acción hace un sindicato? ¿Cómo hay que verla y entenderla? Y dónde está el límite y dónde lo pones, porque si el límite se pone en según qué sitio, al final, si ya las personas individuales suelen estar muy solas, se van a quedar todavía más solas. Luego vamos a hablar de Torre Pacheco. Y ahí hay personas que están muy solas. Y son colectivos, que son los colectivos de inmigrantes que están trabajando allí. Seguro que hay entidades que están intentando defender sus situaciones, pero yo he visto poca defensa de esas situaciones laborales que son absolutamente, vamos, de la Edad Media. Es un régimen absolutamente explotador y esclavista, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, llama la atención que personas que han estado haciendo una reivindicación en la calle, que yo no he visto nunca ni las he conocido, y bueno, algo habrá apreciado el juez,
y las diferentes instancias para mantener la condena, pero desde luego una condena de 3 años y pico de cárcel y una indemnización de casi 30.000 euros que se ha pagado, a mí me hace compararlo con otras condenas por otro tipo de delitos. Hace nada Imanol Arias aceptó 2 años de cárcel por una condena, por un problema de porque no a Hacienda le levantó varios millones de euros, tuvo que pagar de hecho varios millones. Es decir que y fue una condena fruto de una negociación. Es decir que hay una desproporción enorme en caso de que efectivamente estas personas se hubiesen pasado de la raya, ¿no? Hubiesen cometido creo que bajo el mismo filtro del juez, si hubiésemos ido, pongo el ejemplo de la movilización de la enseñanza porque es el que tenemos más cerca, ¿no? A lo mejor hubiese también habido las mismas condenas a personas, de las miles de personas que estaban integrando o que estábamos integrando aquellas movilizaciones, ¿no? Porque quiero recordaros pues los lemas que había contra Lidia Espina, que a ella particularmente le afectaron. Quiero decir, hay veces que en la acción sindical ocurren cosas que duelen, porque la acción sindical necesita que las cosas se pongan sobre la mesa y duelan, ¿no? ¿Que hay que poner límites a eso? Sin duda. Eso también hay que hablarlo. Es decir, ¿dónde están los límites? Hay que ponerlos, porque todas las libertades y todos los derechos tienen límites. La cuestión es cómo se va legislando y cómo se va decidiendo judicialmente y qué sentencias se van tomando, porque sentencias como esta, entiendo yo, no soy jurista, pero sentencias como esta pueden crear un antecedente para posteriores sentencias que se basen en esta para decir, mira, por esto se sentenció esto, por esto otro sentenciaremos esto, ¿no? No sé, creo que es un caso que, como lo estamos viviendo ahora mismo en el presente, pero creo que es un caso que con el tiempo va a cobrar valor desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista sindical, ¿no? Silvia. Sí, no, es que este es un caso que tiene como 50 millones de capas y todas las capas, y según vas levantando la capa que hay debajo todavía es peor y más sucia que la que se ve en la superficie. En primer lugar, porque es verdad que esto forma parte de una tendencia mayor, global e internacional de esta reacción que está utilizando muchas veces las propias instituciones de los estados democráticos precisamente para cargarse la democracia. Es decir, hay jueces, no solo en España, y instituciones, no solo en España, en Europa, en otras partes del mundo, que están retorciendo las leyes precisamente para acabar con el reinado de la ley, de la legalidad y del Estado de Derecho. Y es este tipo de sentencias que coge la ley y la retuerce a su gusto para convertir una acción sindical en otra cosa. Y al final lo que lo convierte es una sentencia que, como dicen muchas veces esa palabra que yo discuto muchas veces con mi pareja porque no le gusta, pero yo creo que es muy efectiva, que es la de disciplinar. Es decir, con esta sentencia se pretende disciplinar no solo un sindicato minoritario, de hecho fueron a por un sindicato minoritario en una acción sindical muy concreta de una empresa muy pequeña en defensa de una sola trabajadora. Es decir, era la vulnerabilidad, pero no de la empresa. Era la vulnerabilidad tanto de los sindicalistas como de la afectada en este momento. Es decir, no podemos olvidar que era una mujer que estaba embarazada, que se sintió mal, a la que le impidieron ir al médico. Es decir, eso es un atentado contra no solo sus derechos laborales, sino contra sus propios derechos de salud. Es decir, si tú estás enferma, ningún jefe te puede prohibir ir al médico. A partir de ahí se montó este lío. Es decir, y un juez y los dueños de la empresa aprovecharon esto para hacer ideología. Es decir, no para buscar justicia, sino para hacer ideología. Y es lo que están haciendo, es decir, que salen constantemente, su hijo, que es el portavoz de la familia, constantemente la prensa es alguien muy vinculado a la extrema derecha. Es decir, esto no es una cosa que me estoy inventando yo, lo dice él se autodefine como, creo que trabaja con asesor de Donald Trump, que no es verdad. En El País demostraron que jamás había trabajado con Donald Trump, pero bueno, él ahí en su Instagram o en su Twitter lo tiene. Es decir,
no es casualidad que esto nazca de donde nace, es decir, esto nace de este burbullo, y es lo mismo que lo de Torre Pacheco, todo que tenemos por debajo de extrema derecha que está intentando generar conflicto constantemente. Pero es que además la otra capa es el funcionamiento de facto de la justicia. Es decir, esto es una cosa que pasó en el 2016. Están entrando a la cárcel en el 2025. Tiene que haber un sentido común en el que, aunque algo sea un delito, tú no puedes estar disfrutando de 8 años de libertad y entrar en la cárcel 8 años después de haber sido condenado. Es decir, esto viola los derechos de las personas condenadas y viola el principio de justicia. Es decir, la cárcel no es una cosa que se creó para castigar porque tengamos que castigar en plan cristiano, ojalá vayas a la cárcel y sufras mucho. No, la cárcel es un invento que tiene la sociedad para apartar a las personas que son peligrosas del resto de la sociedad. Eso no implica que mientras estén apartadas tengan que sufrir y tengan que estar conviviendo en situaciones horribles, como mucha gente cree que sufran. No, o sea, en la cárcel no se debería de sufrir porque incluso los mayores criminales tienen los mismos derechos que tengo yo. Ahora bien, es decir, si tú cometes un supuesto o un delito, en este caso, por desgracia, es un delito que se utilizó para disciplinar al movimiento sindical, en el año 2016 no tiene sentido que entres a cumplir condena el año 2025. Va contra el sentido del Estado de Derecho y de la justicia. Ventajas de esto no tiene ninguna ventaja, da igual que se haya movilizado la gente, porque esto es una máquina sin sentimientos. Es decir, ahora lo que hay es que seguir presionando a la ministra y al gobierno para que el indulto sea lo más rápido posible, porque es que estas personas jamás deberían de haber pisado un juzgado. Ya no digo la cárcel, es que no deberían de haber pisado un juzgado. Es decir, esto es un chiste, es un escupitajo contra el sindicalismo y es una pesadilla desde el punto de vista del Estado de Derecho, que por ir a defender y manifestarte a la puerta de una empresa acabes en la cárcel. Es decir, que lo siguiente es todo. O sea, lo siguiente es que esto nos deja vulnerables a todos. Es decir, tú tienes cualquier pequeño altercado y viene un sindicato a protestar a la puerta de tu trabajo y acabas tú y acaban los sindicalistas en la cárcel. Es decir, esto es lo que pretenden. Y contra esto, pues contra esto está el gobierno. Es decir, yo siempre lo digo, gobernar es hacer leyes y hay que seguir apretando para que los derechos sindicales estén protegidos por la ley. Flor. A mí me gustaría destacar primero, ya he comentado antes que la justicia es muy lenta. Estas personas llevan 8 años con su vida sesgada, con recursos, con sentencias, con eso, no llevando una vida normal. O sea, lo cual ya define muchísimo cómo funciona en este país el sistema judicial. Segundo, las manifestaciones, las concentraciones que se hicieron delante de la empresa no abocaron a que el propietario cerrara esa. Ya estaba la empresa. No, es que quería un traspaso. Es claro. Más, ahora ha abierto esa misma tienda en Oviedo. Que está cerrada ya. Sí, pero esto que dijo en Gijón, eso no es cierto, eso que dicen. Que no lo quieren mascarar. Por lo visto el traspaso ya estaba aprobado. Sí, Quiero decir por que eso. ellos no cerraron por la acción sindical. No, pero claro, aprovecharon el hijo, ese chico que también se vanagloria mucho de pertenecer a Vox. Es tremendo, sí. Es tremendo. Entonces aprovecha y lanza esos típicos de la extrema derecha, lanzar esos infundios, esas mentiras para que vayan calando poco a poco. Y en ningún momento ha tenido en cuenta este individuo a esa mujer que estaba embarazada, que en ese momento cuando estaba en la empresa se encontró mal y dijo por favor que si le dejaban ir a su casa, que fue cuando tuvo que llamar a su pareja, y cuando él se puso, hubo un enconamiento entre ellos y un enfrentamiento. Eso lo desconocen por completo. ¿Dónde están los derechos de la mujer trabajadora, de esta chica que encima tenía a una persona vulnerable? Vamos a ver, es normal. Lo que tampoco esperaban nunca era la reacción de la sociedad, que se manifestaran de esta manera, que saliera toda en bloque para defender los derechos de estas personas, porque son derechos fundamentales y conquistados, y que es lo que pretenden, acabar con ellos.
Es que tenemos enfrente una movilización, ¿no?, de ultra o conservadora que quiere criminalizar el sindicalismo y destrozar los sistemas de solidaridad para luchar contra la violación de los derechos de un trabajador. Y ahí es donde tenemos que estar. Y por eso es importante, como inicié yo, ¿no?, la respuesta que ha tenido la población, los sindicatos, muchos partidos políticos en relación a este caso. Estas mujeres, estos trabajadores, es que si no, ¿cómo podemos protestar ante la violación de derechos de empresas pequeñas o grandes? ¿No? Yo no sé, pensar en las movilizaciones del metal, que bueno, en Cádiz están ahora también con esas movilizaciones, quemando ruedas, quemando contenedores. Hay siempre ese límite que decía Maribel, que tienes que protestar de alguna manera, porque tú no puedes enfrentarte a la capacidad legal o en este caso a todo el movimiento ideológico que hay detrás de toda esta sentencia judicial, ¿no? Y analizando un poco la sentencia que hizo este juez, por lo visto entendía que el autónomo era igual trabajador que la trabajadora que estaba al servicio del autónomo. Bueno, cuidado, él era el patrón, el que estaba condicionando las medidas. Entonces, tenemos que tener por encima y valorar el sindicalismo. Y ya es un proceso que llevamos muchas décadas tratando de infravalorar ese trabajo, de criminalizar a los sindicatos, y tenemos que pensar que si no defendemos nuestros derechos ante las protestas, las calles, no vamos a conseguir que nos tengan en cuenta a la hora de defender los derechos. Sí, además, cuando antes intervine, se me olvidó añadir un elemento más que yo le doy vueltas en este caso, que es el elemento del diálogo, ¿no?, de la negociación, ¿no? Yo no sé si echando la vista atrás, porque ahora habla el hijo, pero el padre no ha hablado nada. Me gustaría escuchar al padre. No sé si echando la vista atrás, posiblemente ante una cámara o ante un micrófono diga otra cosa, pero no sé si en su foro interno, echando la vista atrás, habrá dicho: pues me valía más un mal acuerdo que un buen juicio. No sé si exactamente es el dicho, pero bueno, o un buen acuerdo frente a un mal juicio. La cuestión es que aquí hay una trabajadora que está embarazada, que para cierto tipo de empresarios, la inmensa mayoría de los empresarios cotizan como autónomos, o sea que autónomo es, claro. Es una trabajadora embarazada que es un incordio. En general, las mujeres embarazadas somos un incordio para las empresas. Afortunadamente ahora los padres de nuestros hijos ya tienen la misma baja laboral que nosotros, permiso, mejor dicho, paternal que nosotras. En mi época no lo había, eran 3 días el que tenía el padre, y las mujeres embarazadas éramos un incordio para las empresas. Embarazadas y después del embarazo, porque había esta cosa de que ya después, cuando eres madre, te conviertes en un ser que solamente puedes pensar en tus hijos, ¿no? Cuando yo tengo la teoría de que cuando somos madres, generalmente solemos hacer un ejercicio de economía de tiempo, de optimización de la jornada, impresionante. Pero bueno, la cuestión es que ella ya empezó siendo un incordio para la empresa, y en este momento en el que ella dice que se encuentra mal, se tiene que ir, o sea, sorprendentemente no en muchos casos, pero me refiero, o sea, no tienen la capacidad nadie allí de decir: esta persona se encuentra mal, está embarazada, tiene que irse al médico. O sea, ya empezando por ahí. Pero, o sea, ya la cosa empezó mal. Entonces, bueno, a raíz de eso hay un enfrentamiento entre el marido o novio de esta chica con el empresario que va allí. Bueno, en fin, todo esto. Y al final ella se da de baja. Seguramente une la baja, porque parece que hubo riesgo de aborto, con el permiso maternal, y ella ya no se quiere incorporar. Eso es un clásico, el decir: es que yo ya prefiero perder el puesto de trabajo, ¿no?, a volver a un sitio donde ya me ha pasado esto y yo ya estoy con una enorme prevención, ¿no? Y entonces ahí es donde de verdad que hay que tomar lecciones de estos casos, o sea, decir, pero negócialo, o sea, dialoga con esta persona, y cuando llegas a un acuerdo siempre pierdes algo, siempre. Ella está perdiendo el puesto de trabajo, pues invierte dinero en que las cosas se resuelvan ya. Yo no sé si en la intimidad este señor, no su hijo, que está haciendo otra cosa, está haciendo su campaña personal, sino él en la intimidad reconocería que más le hubiese valido el resolverlo así
y a lo mejor las cosas se hubiesen quedado tranquilas y hubiese podido hacer el traspaso de su empresa tranquilamente. Silvia. Sí, a ver, es que el problema de los 6 de la Suiza es que está lanzando un mensaje muy peligroso, porque dices, el hecho de que hayan ido por un sindicato minoritario, como es la CNT, no es que no estamos hablando de comisiones, UGT, es un sindicato minoritario en un caso de una empresa, o sea, es una trabajadora en una empresa pequeña. Pero es que es porque tendemos a pensar que los grandes conflictos sindicales son, pues eso, con grandes empresas, grandes movilizaciones como las que teníamos aquí, como las que hay en Cádiz, o la de la educación. Pero no es así, es decir, la gran mayoría de la gente trabaja en sitios muy pequeños, son empresas muy pequeñas, donde no se sindican, y esto está lanzando un mensaje muy peligroso. Lo que te está diciendo es, si tú tienes un problema con tu empresario, aguántate, porque si te sindicas, si va la gente a protestar a la puerta de esa empresa, sea un bar, sea una tienda, sea un taller con 3, 4, 5 trabajadores, os van a meter a todos por delante, o sea, a la trabajadora y a los sindicalistas que van a ir a defenderte, porque esto no es sindicalismo, esto es otra cosa. Es decir, y lanza un mensaje peligroso por eso, porque normalmente en las grandes movilizaciones suele haber gente detenida, o sea, esto es así. Yo puedo estar en contra, de hecho estoy en contra de que se detenga a nadie por protestar, y creo que en un momento de protesta es legítimo cortar carreteras y hacer barricadas y incendiar contenedores de basura. Es decir, lo sé, Roberto sabe que lo sé, y no voy a decirlo de Maduro, que digo en todos los programas, pero lo diré. No lo voy a tienes que decirlo, ahora tienes que decirlo, no nos puedes dejar así. Luego lo digo, no. Si sale el tema de las casas, lo diré, que saldrá. Pero normalmente a esa gente se la detiene como individuos particulares, es decir, te detienen a ti. Pero aquí no, es que aquí no los han detenido como individuos particulares, los han detenido como sindicalistas. O sea, la sentencia lo que está diciendo es, esto que vosotros llamáis sindicalismo, yo no lo llamo sindicalismo, lo llamo otra cosa. Es decir, lo llamo cometer un delito. Y es que es gravísimo, es decir, porque ya no caben los matices. Es decir, lo que está diciendo ese juez y las instancias superiores es que hay... ponerte a protestar en la puerta de un pequeño comercio no es sindicalismo. Entonces, ¿cómo garantizamos los derechos de la gente que trabaja en empresas pequeñas? Porque no estás hablando de grandes corporativos, es decir, el metal, la consejería, un gran conglomerado. No, es que si tienes que protestar contra una empresa pequeña, es que vas a protestar contra una persona o 2 personas que son los dueños. Es decir, y eso no se puede confundir con intentar coaccionar a nadie, es decir, porque es que protestar es protestar. Claro que se van a sentir coaccionados. Es que por eso se hace el sindicalismo. Es decir, tú no, hola, soy sindicalista. No, bueno, vamos a negociar. Es que esto no funciona así. Muy breve ya. Sí, simplemente para cerrar. Incordio no es que la mujer estuviera embarazada. Incordio es que una persona, una trabajadora, quiera defender sus derechos ante patronos explotadores, como es el caso, que no accedían a dialogar. Ese es el incordio. No que ella estuviera embarazada, sino que quisiera defender sus derechos. Y por eso se sale a la calle. Por eso esas manifestaciones han conseguido su objetivo, que es defender los derechos de las personas. Bien, avanzamos. Corrupción va, corrupción viene. Maribel. Menudo tema ese. Es no está de actualidad. Es tremendo, es tremendo. Claro, fíjate qué lección estamos dando de corrupción, ¿verdad? Nuestro país, qué lección está dando al mundo de corrupción en una democracia hecha y derecha, ¿no? Qué abanico de corrupciones y corruptelas también habrá por ahí, porque claro, está por desentrañar. La red de Cristóbal Montoro parece que está más clara, la red de Santos Cerdán y Koldo y Ábalos parece que está todavía por desentrañar, pero evidentemente tiene que haber una red, porque si no es imposible hacer ese trabajo fino. Pero lo que demuestra estos casos que estamos viendo, que además están estratégicamente colocados en el tiempo, uno justo detrás del otro, son casi al tiempo, pero han ocurrido de manera que primero nos hemos podido indignar enormemente con respecto a uno, y ha habido toda una reacción política que hemos visto con respecto a uno, y de repente ha llegado el otro, que ha llegado por una cuestión puramente temporal, ¿no? Pero además son complementarios, porque demuestran en el abanico de corrupciones que se pueden producir en un país, representan 2 que son estratégicas. Una que es conseguir comisiones por adjudicar contratos,
y otra, bueno, todo esto presuntamente, y otra que es influir en la legislación a cambio también de dinero, pero de una manera mucho más sutil, ¿no? Se podría decir que es un poquito como de guante blanco, aunque bueno, entre comillas, ¿no? Porque al final hay que crear detrás de todo esto un engranaje de empresas para que el dinero que llega se vaya a paraísos fiscales o a donde sea, que quede oculto, porque todavía... Recordemos los dineros que presuntamente Santos Cerdán, que parece ser que era el más antiguo de la trama, había conseguido, no han aparecido. Entonces, la cuestión es que ambos casos son complementarios, demuestran que la corrupción está institucionalizada, que existe en nuestro país y que tenemos que enfrentarnos a ella. Y además hay un tercer elemento que a mí me llama mucho la atención, que es el elemento de soy temporalmente, porque el Ministerio de Hacienda es una institución. Los ministros y ministras son los cabezas de esa institución temporalmente, coyunturalmente. Pero, o sea, tú coyunturalmente eres ministro o ministra de Hacienda y no es así, evidentemente. Pero te permites el lujo, ahí está la corrupción, de indagar en las declaraciones de las personas. Entonces yo ahora voy a ser ministra de Sanidad y me permito el lujo de indagar en los expedientes sanitarios, ¿cómo se llama? El historial clínico de las personas, y me entero de todas sus dolencias y escarbo para encontrar aquello con lo que puedo extorsionar, porque claramente esto era con fines extorsionativos, claramente, ¿no? Entonces, es un elenco, es un catálogo de corrupciones que representan esas corrupciones que todos conocemos, más alguna que seguramente saldrá añadida, ¿no? ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacemos ante esto? ¿Nos deprimimos, nos cabreamos, dejamos de votar, nos convertimos todos en votantes de Vox? ¿Qué ha pasado? Pues que resulta que quien sale ganando, quien está engordando adeptos con todo esto, es un partido de extrema derecha. Que vamos, desde mi punto de vista, un partido de extrema derecha es el partido que más mejor puede preparar un escenario para que la corrupción florezca. Vamos, desde mi punto de vista, ¿no? Pero es curioso, es así de paradójico. Entonces, yo creo que, desde luego, el mensaje que a mí me gustaría trasladar es el mensaje de que no debemos sentir desafección por la democracia por esto. Las personas no están en política para enriquecerse. La inmensa mayoría de las personas que están en política no lo están para enriquecerse. Hay algunas que sí. Y lo que hay que hacer es regular. Lo mismo que se ha regulado el carné por puntos. Con el carné por puntos, vaya si nos hemos corregido a la hora de ir a 140 por la autopista. Pues hemos intentado ir a menos para que no nos caigan los puntos. ¿Es así? Bueno, pues habrá que poner elementos correctivos para que las personas que pueden ser corrompibles o que tienen ánimo de corromper, no lo hagan. Y si se acercan a la política, se acerquen como servidores públicos. Esto es lo que puedo decir hasta ahora, pero se me ocurren más cosas. Flor. Bueno, estamos ante casos de corrupción estructural, corrupción sistemática, donde la ambición por enriquecerse cuanto antes planea en todos los partidos. Es que no hay una excepción. A mí, por ejemplo, me llama la atención que Aznar, Rajoy, Feijóo nos intenten dar lecciones sobre el comportamiento democrático, cuando tienen todo esto encima. Es que o los tomas por tontos o se están riendo de la democracia. ¿Por qué pasa la corrupción? Muchas veces la corrupción está visto que tiene mucho que ver con contrataciones públicas, las últimas que han salido, y muchas veces sucede porque los políticos, el momento que terminan su vida política, suelen situarse en la directiva de las grandes empresas públicas, encima. Y eso va a favorecer este tipo de chanchulleos y este tipo de corrupción y este tipo de maniobras. Llama la atención que, por ejemplo, cuando tú quieres dinero para hacer un proyecto de investigación para material, se ponen todas las cortapisas posibles y hay que justificar hasta el último gasto. Y sin embargo, en estas infraestructuras de cientos de miles de millones, todo es mucho más flexible y no hay ningún tipo de problema. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la ética, la dignidad que tanto hablan los partidos? Porque últimamente, en el momento que se descubren estas corrupciones, dicen, oye, pero nosotros tenemos un planteamiento ético que es imposible que haya ocurrido esto. Por otra parte, las personas
Ha salido gente en los distintos partidos diciendo que ellos habían avisado, que conocían casos, que eso, y han sido sometidos a presión, algunas, y sobre todo mujeres, han sido, lo mismo pasa con el machismo que se han dado en los partidos, han sido expulsadas de los partidos. Entonces, tendría que haber alguna forma de que se pudiera anónimamente denunciar este tipo de partidas. Después, sí, hay una gran corrupción. Sabemos que hay personas que corrompen, pero ¿qué pasa con esas empresas que siguen teniendo relaciones con la administración pública? No se les pone ningún filtro, se les somete a algún castigo. Es algo que no logro entender. Hasta ahora conocíamos el caso del PSOE, que se suele decir 3 golfos que se han dedicado a prostituir a mujeres, o sea, a utilizar a mujeres de la prostitución, a robar, a eso, que todavía no ha aparecido el dinero. Eso es otro punto que tendríamos que hablar. Pero es que me parece lo más grave lo que pasa en el PPE. Todo un Ministerio de Hacienda con Montoro a la cabeza. Una persona que nos estuvo esquilmando, una persona que estuvo haciendo recortes públicos mientras que estuvo gobernando, tanto con Rajoy, como con Aznar, como con Rajoy. Y que a estas personas, a estas empresas, les permitía hacer leyes ad hoc con 85% que hacían de rebajada de impuestos. Es una locura. Me parece que la sociedad, claro, que se diga que esto favorece a Vox no está para hablar, ¿eh? Vox, un partido cuyo líder en la puñetera vida ha trabajado y financiado por Hungría, vamos a ver, no están para dar lecciones de ningún tipo. Ahora habría que preguntarse cómo es posible que personas de entre 18 y 45 años sigan a este tipo de partidos. Silvia. Sí, a ver, es que, claro, comparas lo de Koldo y Cerdá, que es un poco como Pepe Botera y Otilio, es decir, esta es la corrupción de toda la vida de dame un sobre o métemelo en una caja de zapatos, con esta otra cosa, que esto es muy del PP, porque, a ver, el PP ya está condenado por corrupción, es que se nos olvida decir, hubo una moción de censura porque el PP como partido político está condenado y se le equiparó con la mafia prácticamente, o sea, pero es que una cosa son estos choricillos que hacen, efectivamente, hace muchísimo daño al prestigio de la política y a las instituciones y a la confianza de la ciudadanía, porque es esta cosa cutre de aceptar mordidas, que es terrible y es que es terrible y cutre, es que es todo a la vez. Es decir, esta cosa como cutre es que es comparar cine de barrio con Star Wars, ¿no? Es decir, esto es un poco cine de barrio de ¿quieres que venga? Anda, dame un sobrecillo. Pero lo que estamos viendo, que ya lo vimos antes con lo de Montoro, es que esto era lo que hacía el ministro del Interior también en la época de Rajoy, es coger todo el entramado del Estado y las instituciones y ponerlo al servicio de intereses particulares, que son los intereses de ellos personales y los intereses de algunas empresas. Y claro, ¿qué hacemos con las empresas? Pues aquí sale Maduro. Y yo diría, exprópiese. Es decir, hasta que no haya un castigo real hacia no solo los corruptos, sino los corruptores, esto va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque a las grandes empresas esto les conviene. Es decir, les conviene porque no pasa nada, es decir, no pierden prestigio, el prestigio siempre lo pierde en las instituciones públicas, pero no la empresa privada. A mí esto es una cosa que me llama muchísimo la atención, pero en general de toda la sociedad, porque esto no solo pasa en España, es decir, resulta que pillan a un corrupto y todo el mundo se echa las manos en la cabeza, se conoce el nombre del corrupto, sea francés, español, belga o medio pensionista, pero nadie pone en la picota a la empresa. Es decir, la empresa sigue, como mucho destituyen a un CEO, que les da igual que se acueste con una chica y le pillan en un concierto de Coldplay, que haya conseguido 85 millones de euros de rebajas de los impuestos. Es decir, todo esto además en una época, lo de Montoro, en lo que se estaban haciendo recortes absolutamente brutales que todavía seguimos arrastrando, es decir, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios públicos, ni la dependencia han recuperado la jartá de millones que recortaron, y por lo visto no recortaban para sanear las cuentas públicas, como nos querían decir, estaban recortando para sanear las cuentas de las empresas privadas, porque no tenían, por lo visto, suficientes millones de beneficios. ¿Qué hacer con todo esto? Yo no soy punitivista, por tanto entiendo
Y siempre entiendo que el castigo de la cárcel es el último recurso y la mayoría de las veces es inútil. Es decir, corrupto en la cárcel a mí no me soluciona nada porque el daño ya está hecho. Y lo que hay que buscar es lo único que les duele, que es el dinero. Es decir, por lo que sea, nunca se encuentra el dinero. Y no me lo puedo creer. Quiero decir que por muy listos que sean los empresarios, muchas cuentas opacas que tengan, muchas empresas pantallas y muchas cuentas en paraísos fiscales, resulta que a los narcotraficantes sí se les puede quitar el dinero, acaban dando con ello, y los entramados son los mismos, o sea, utilizan todos el mismo tipo, y aquí no. Decir, pues aquí hay que ir a por la pasta. Es decir, esto todo por la pasta. Es decir, ese dinero debería ser obligatorio que se devolviera. Y esas empresas, yo estoy a favor de expropiarlas. Diana. Lamentable lo que estamos viendo y es un atentado a la democracia, es un atentado a los valores sociales, ese asalto que la política, las personas que tienen que mirar por el bien común, utilicen sus puestos para beneficiarse públicamente para ellos mismos y luego para además acabar con el sistema, porque si tú dejas de financiar los sistemas y hacer que las empresas y los grandes propietarios, las grandes fortunas no paguen impuestos, lo que estás consiguiendo es destrozar el sistema. Es lo que quieren, ¿no? Entonces, el asalto porque estamos aquí haciendo diferencias de corruptelas, ¿no? Que si una pequeñita y así con mujeres putas como siempre, ¿no? Y vamos a celebrar los machirulos, ¿no? Como diría Flor, en esa corrosión del poder, ¿no? De sentirte poderoso, de que tú decides, de que te han colocado en un puesto y de repente, bueno, tú haces así y fíjate, te vienen a recibir en un hotel, qué bien, ¿no? Qué bien te sienta ese poder. Pero es que, madre, que cojas y utilices algo como tiene que ser el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene que velar por los fondos que después van a repartirse para la sanidad, para la educación, para tener un sistema como el que podemos vivir en España, a diferencia de otros países donde la situación es distinta. Es lamentable. Y este guante blanco que también decía Maribel, ¿no? de corrupción, es más difícil de denunciar, ¿no? Porque son muy hábiles a la hora de dónde está el dinero, en qué paraísos fiscales, en qué cuentas de Suiza o de Luxemburgo, de dónde han metido estas personas esos 50 millones que se habrán llevado a sus bolsillos, pero ¿cuánto ha dejado de recaudar España porque esas empresas gasísticas, que son las primeras, porque habrá muchas otras empresas que estén ahí implicadas, grandes empresas? Abengoa fue un escándalo, porque Abengoa fue una de las grandes empresas punteras durante mucho tiempo y de repente desapareció en un desmontaje de acreedores, y nos encontramos con estas ingenierías financieras que se nos escapan del capitalismo más destructor, que lo que no les importa son los empleos, ni lo que les importa es enriquecerse. Y es un modelo, tú hablas de Maduro, pero yo hablo de Estados Unidos, es el modelo que se está desarrollando en Estados Unidos. Ahora Donald Trump llegó y dijo, yo quito los impuestos a los... Ese lo hizo ya claramente, sin hacer estas artimañas de una asesoría económica, como han hecho aquí los del PP con Montoro. Pero, sí, la había. Es decir, las empresas, había un lobby exactamente claro, como por el de supuesto. Montoro, la famosa Beautiful Bill que acaba de aprobar, que en el fondo acaba de quitar todas las ayudas públicas a lo poco que tenían de sanidad, de derechos sociales, y le ha hecho un recorte absolutamente bárbaro y brutal de impuestos a las grandes fortunas. Es decir, que es el modelo que se exporta y que llega, y que tenemos que estar, bueno, por supuesto, hacer todos los elementos para que la justicia persiga eso, que se los metan en la cárcel, por supuesto, y que paguen todo. Los 50 millones esos tienen que aparecer y volver otra vez a las arcas públicas. Bien, nos quedan ya poquísimos minutos y os quiero pedir una reflexión más
que tiene que ver con el racismo ya con brevedad, porque nos queda muy poco tiempo, Silvia. A ver, tú ya sabes que personalmente, es decir, a mí este es un tema que me involucra de manera personal. Es decir, yo soy madre de una hija racializada. Es decir, España es un país racista, el mundo es un país racista, es decir, Europa es racista. Hay dos maneras de afrontar esto: aceptándolo, como aceptamos que es un país machista y aceptamos muchas cosas que nos pueda doler como sociedad, entender que tenemos una serie de prejuicios y lo aceptas. Te duele, te molesta ser así, lo aceptas y lo intentas corregir. No solo con leyes, porque el Estado tiene que estar allí con leyes, sino las actitudes personales. Es decir, pero España es un país racista. Cualquiera que tenga relación con personas racializadas, no necesariamente extranjeras, porque el hecho de que pensemos que todas las personas que no son blancas no sean españolas ya es una pequeña muestra de racismo. Yo no digo, y que el racismo, igual que el machismo, va en grado, es decir, hay microracismo y hay racismo a lo bestia, como lo que salió en Torre Pacheco. La otra opción es hacerse el ofendido y negándolo. Y entonces, pues como con la violencia de género, estuvimos negándolo durante décadas y décadas, bueno, pues seguiremos siendo un país racista sin tal, pero... Claro, luego está la extrema derecha que viene aquí a sacar, es decir, la extrema derecha vive de las bajas pasiones y todas tenemos bajas pasiones. Ahora mismo una de las grandes bajas pasiones que viven en Europa y en Estados Unidos es este tema, es decir, estamos fastidiados. Diana. Mira, yo oyendo algunas de las declaraciones, hay una que decían convivencia de conveniencia, es la que tenemos en estos pueblos donde hay tanta inmigración, porque hay un 32% en Torre Pacheco, ¿no? Yo digo conveniencia de creer en ella. Tenemos que creer en la convivencia, tenemos que abrir las puertas de nuestra sociedad y cultura. Otra de las frases era, nos toleramos, no compartimos su cultura, pero nos respetamos. Respeta, pero también conoce su cultura, porque son tus vecinos y van a generar a participar de tu sociedad y de tu día a día. No los encierres en guetos. Entonces, convivencia creyéndola, no de conveniencia. Flor. Bueno, está claro que la extrema derecha está defendiendo una serie de bulos sobre la inmigración para legitimizar las posturas que están teniendo. Es una postura ideológica lo que tiene. Eso de que dice que la delincuencia tiene que ver con la inmigración es absurdo. Que es que no hay delincuentes catalanes, vascos, andaluces, asturianos de todo tipo. Es querer. Y después, yo acabo de escuchar a una de las portavoces, Rocío Mero, no sé, de Vox, diciendo que en el 2044 en España va a haber más extranjeros que españoles, personas extranjeras españoles, y que eso va a ser un problema gravísimo. Demuestra una ignorancia, demuestra un desconocimiento de la historia y de su pasado, porque somos un cruce de culturas. Somos mestizos desde los reyes católicos, incluso antes, cuando los árabes, los egipcios, los bereberes, los musulmanes, vamos a ver a dónde quieren llegar. Y después no se puede poner, además la sociedad es somos plurales. Tenemos cabida a todo. No se puede tachar a la gente porque venga por el color de su piel o porque y los emigrantes nos están salvando la pirámide porque somos una población muy envejecida, nos están dando una gran solvencia económica y nos están ayudando a solventar también las pensiones. Maribel. Más allá de que yo quiero ver a los sindicatos defender los derechos laborales de las personas emigrantes que están trabajando en el Levante, es una zona que yo conozco relativamente bien porque, bueno, por razones personales. Entonces, yo, más allá de pedir a los sindicatos que por favor vayan allí a defender, hay entidades que lo están haciendo, pero vamos, quiero decir que es urgente la defensa de los derechos laborales de estas personas que están salvando el sector hortofrutícola, vamos, que trabajan mayoritariamente en él. Encima de que las tenemos trabajando aquí en condiciones muy mejorables, por no decir otra cosa, encima las insultamos y las maltratamos y las instrumentalizamos para conseguir votos. Pero bueno, esto a mí me indigna enormemente. Pero yo me dirijo a las personas y les digo, sobre todo a las personas que están pensando en radicalizarse por esto, que piensen en personas de su familia que han sido migrantes.
todos en nuestras familias hemos tenido emigrantes, algunos somos hijos de inmigrantes, y que les pregunten cómo les trataron en los países de destino y que aprendan. Lo dejamos aquí, llegamos al final. Maribel Ugilde, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Flortejo, vosotros. muchas gracias. Muchas gracias. Silvia Cosío, muchas gracias. Buenas vacaciones. Y Diana García, muchas gracias. Muchas gracias y buenas vacaciones para todos también. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a hablar de teatro. Me acompaña en el estudio Hugo Manso, Patricia Rodríguez y Arantxa Fernández Ramos, que forman parte de la compañía de teatro profesional Guayomini Producciones, y acaban de ganar el premio Barroco Infantil del Festival de Almagro. Cuando decimos acaban de ganar el premio es que lo ganaron este fin de semana. Vamos a que nos cuenten cómo ha sido esta experiencia de estar en Almagro, de venir con este premio, con una obra, con una adaptación de Hamlet que ya se ha presentado, ya se ha representado también en Asturias en distintas ocasiones. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos buenos días. días. Muchas gracias. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy muchas bien. gracias. Muchas gracias por tenernos aquí. Y Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy buenos días a Bueno, todos. qué gusto venir, cansados seguramente, cansadas, Arantxa, del viaje, porque bueno, Almagro está un poco lejos, digamos, pero qué alegría, ¿no? Venir con este premio, ¿no? Pues imagínate, una felicidad total, estamos cansados pero tan contentos que no importa el cansancio. Desde luego. Bueno, habíais ido, contarme cómo fue la cosa, habíais ido a participar a Almagro con vuestra adaptación de Hamlet, ¿no? Eso es, a formar parte del certamen infantil, de Barroco Infantil, que existe en Almagro, que es un certamen que ya lleva muchos años haciéndose, y es una de las secciones del festival que optan a premio. Está el certamen de Barroco Infantil y el Almagro Off, y ahí estábamos nosotros, compitiendo con una compañía manchega, una mexicana, una argentina y de todas las que se presentaron y que fueron elegidas para formar porque parte. hay una selección previa. Sí, y demás, exacto. ¿no? Claro. Y una selección donde va todo, es una selección internacional, o sea. Y nos eligieron, que ya eso había sido un regalo. Sí, algo muy, muy importante para el proyecto, para el espectáculo, para la compañía, para Asturias, era muy, muy importante. Y ya premio era como algo increíble, así que muy contentos. Qué bien, ¿no? Muy bien, muy contentos. Y ahí la experiencia para teatreros, ya simplemente el hecho de estar en Almagro en el mes del festival, pues el ambiente que se respira, todos los compañeros que ves. También tuvimos muchas opciones de ver teatro, pues estuvimos ahí una semana, y aparte de poder actuar nosotros, pues poder ver lo que se hace en otros lugares, ya no solo de España, sino eso, los compañeros que competían con nosotros de México y de Argentina, pues bueno, es un subidón poder ver a profesionales de tantos sitios, ¿no? Y sentirte como parte de la experiencia es muy guay. Bueno, Almagro es teatro, ¿no? Sí, totalmente. Un mes entero, imagínate, están casi un mes haciendo teatro clásico, hay música, hay todo tipo de eventos, puedes tener exposiciones de todo tipo relacionado con el teatro, te encuentras con actores conocidísimos por todas las calles, es un pueblecito pequeño, pero bueno, se respira teatro. Muy guapo, ¿no? Buah, es precioso. Yo me del enamoré. calor, que también pero tiene un poco más. Pero ¿no? llevamos el calor súper bien, porque es un calor seco y estábamos allí. Y el museo que se acaba de inaugurar este año, hace unos meses, el Museo de Artes Escénicas, Nacional de Artes Escénicas, que el que no lo conozca que vaya, porque es una preciosidad a todos los teatreros poder disfrutar del museo. Bueno, premio en este Barroco Infantil del Festival de Almagro, el jurado mayoritariamente es joven, muy joven, ¿no? Sí, está formado por niños de varios colegios de allí de la zona y también, bueno, pues por profesionales, profesores, es un grupito así como muy heterogéneo de gente que, bueno, que puede emitir su opinión sin ningún tipo de complejo, así que muy bien. Bueno, representasteis Hamlet en el teatro, no en la Corrala, digamos, que decimos Almagro y pensamos en, pero lo hicisteis en el Teatro Municipal, ¿no? El Teatro Municipal, que es uno de los centros también importantes, digamos, del festival, que es un teatro preciosísimo. Así en relación, como referente dentro de lo que es en Asturias, podría ser una especie de Palacio Valdés. Es muy, muy parecido. Y
hay una maravilla y el equipo fantástico. Y el equipo técnico, o sea, toda la gente que trabaja, mira que están a destajo trabajando cada día durante un mes y tienen, vamos, un humor, una calidad humana, bueno, son maravillosos. Estamos súper agradecidos de toda la gente que está trabajando allí. Claro. ¿En qué consiste el premio? El premio, bueno, aparte del honor de haberlo ganado, el premio consiste básicamente en hacer otra función. Es decir, allí las 4 compañías seleccionadas actuamos, el lunes actuaron los manchegos, nosotros el martes, miércoles los mexicanos y por último el jueves los argentinos. Después de esa última función del jueves se reúne el jurado y el ganador realiza otra función el domingo. O sea, que fue ayer, efectivamente. Sí. Entonces el premio, bueno, pues es, aparte del honor, como digo, pues el realizar otra función el domingo. Claro, qué bien. Bueno, terminasteis y para casa, ¿no? Bueno, comimos un bocata ahí en la Plaza Mayor y ya cogimos el coche para Asturias. Pero qué guapo. Para llegar a la entrevista, claro. Que la teníamos. Bueno, ya llegábamos. Pero íbamos volando, realmente. Las palabras de Hugo fueron, no te preocupes. Que llegamos. Y aquí estáis, claro que sí. Claro que sí. Qué diferencia de viaje, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, ya íbamos contentos, así que volver, pues todavía más. Porque nunca habíais estado como compañía en Almagro. No. Yo sí, yo había estado con mi compañía, yo tengo una compañía en Londres y habíamos estado hace 10 años. Como parte ¿Cómo en Londres? Sí, tengo una compañía en Londres, sí, es una cosa. ¿Combinas Asturias, Londres? Sí, de hecho me voy mañana y vuelvo el miércoles, es como todo así mi vida. Pero sí, y bueno, también había sido una experiencia estupenda e increíble, pero es que Almagro es maravilloso. Claro. Almagro es estupendo. Por eso entonces lo de Hamlet, lo de adaptar Hamlet, porque la pieza la diriges tú, ¿no? Sí. Un poco sí, Arantxa tenía muchas ganas de hacer Shakespeare porque yo había dirigido el espectáculo previo, Calor, un espectáculo en homenaje... También premiado, luego hablamos un poco de eso, ¿no? Sí. En homenaje a Lorca y a Arantxa le apetecía volver a repetir conmigo como directora y le apetecía mucho hacer Shakespeare y estábamos, ¿qué hacemos? Y entonces yo creo que fue porque estaba leyendo Hamlet hoy, y yo decía, pues, ¿y si hacemos Shakespeare? Yo creo que tiene que ser algo como famoso por ser muy difícil, que sea algo muy, muy difícil y muy complejo. Que digan, vaya, estos vaya atrevidos que son. Vaya atrevidos que son. Ya de ponerte a hacer algo, pues la obra, digamos, más... Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Habrá quien diga Macbeth, otro que diga otra, o sea, Rey Lear, o sea, hay muchas opciones. Pero Hamlet... Hacer un Shakespeare en general. Sí, hacer un Shakespeare. Sí. Pero Hamlet es quizá la más alejada de un público más joven. Hamlet, bueno, es compleja para llevar a un público de estas características. Y se me ocurrió, le dije Hamlet y Arantxa dijo, vale. Venga. Y yo, vamos a vale, ello. Pues vamos. Y recuerdo el WhatsApp que te envié, que nunca lo llegamos a recordar bien, pero yo te ponía, yo quiero hacer algo como muy festivo, muy alegre, y así fue. En realidad fue así. Tengo que retomar ese WhatsApp. Pero sí, creo que fuimos fieles a ese primer impulso. Sí. Bueno, a la vista está. Habíais estrenado además este año, ¿no? En octubre del 2024. El 3 de octubre, ¿verdad? Bueno, que en realidad hace nada. No lleváis un año con no, Hamlet, ¿no? ¿Dónde pensáis que están las claves de esta adaptación para llevarla a un público infantil? Porque aparentemente parece que es difícil, pero en el fondo creo que es bastante universal, ¿no? Y que, bueno, pues las edades... En el fondo casi todos entendemos de todo. Pues poco. No sé, la verdad es que yo creo que el equipo que hemos trabajado juntos, bueno, sobre todo nosotros tres y Carla Armas, que es la creadora de la banda sonora, que hemos trabajado como muy en la sala casi desde el principio, pues hemos creado como un equipo, como nos hemos escuchado muy bien, hemos respetado las opiniones y los juegos que proponía cada compañero y hemos trabajado mucho. También hemos estado muchísimos meses metidos en la sala, probando, llenándolo todo de hojas, llenándolo todo de deseos, de cosas que queríamos que estuviesen
también probando músicas, probando todo. Y no sé, las decisiones que fuimos tomando supongo que fueron acertadas porque aquí estamos. Hemos sido, creo, como muy honestos con cada uno de nosotros mismos, ¿no? Sí, luego hay una cosa, no sé con qué lo hablaba ayer este tema también, que respecto al público que mencionas, porque Guayomini Producciones, bueno, pues no que se especialice, pero sí es verdad que siempre hace los espectáculos con un ojo puesto en el público familiar, ¿no? Que se dice ahora, o para todos los públicos. Y yo creo que uno de los secretos, tanto del Calor como de este Hamlet, como en general de todos, es la forma en la que nos dirigimos hacia los más pequeños, ¿no? Porque hay muchas veces que cuando se quiere hacer un infantil, bajo mi punto de vista, se cae un poco en la infantilización de... Y es como que creo que los espectáculos de Guayomini o este Hamlet habla a todos los públicos, ya sea los más pequeños, exacto, como iguales, sin infantilizar y sin nada. Y yo creo que eso los más peques lo agradecen. De hecho, nos lo dijeron ayer niños que vinieron a verlo y decían, es que claro, nos tratáis como si fuésemos mayores. Y entonces eso lo han agradecido, yo creo. Porque es muy interactivo el espectáculo. Preguntamos muchas cosas, ellos nos responden y también las cogemos y continuamos el espectáculo a través de las opiniones y de los deseos del público. Hacemos las dos cosas. Yo creo que los mayores agradecen que les tratemos un poco como niños y niñas, y los niños y niñas, o sea, yo creo que hacemos se invierten un poco los papeles, porque cuando lanzamos una calavera la lanzamos a todo el mundo, y cuando ves a un adulto recoger la calavera se le iluminan los ojos y... Es ese momento de terror, ¿no? Se te cae, ¿no? Sí, pero ¿qué hago? Pero ese momento de juego es muy liberador. Nos equilibra a todos igual. Ayer gritaba al público cuando lo cayó, ¡ah! Y lo cogí. Mayores y pequeños. Sí. Muy bien, esa es la cuestión, por lo tanto. Sí, esa es la cuestión. Ahí está, muy bien. That's the question. Bueno, que creo que además están pasando cosas muy bonitas con Hamlet. O se están pasando cosas muy bonitas con Hamlet, además de Almagro, porque si no me equivoco creo que habéis sido seleccionado también por la Red Nacional de Teatros y Auditorios, Red Escena, que bueno, es importante, ¿no? Muchísimo. Es la meca, digamos, de toda España. Eso es un catálogo que sale todos los años. Hay uno de teatro y otro de danza, que selecciona una veintena de espectáculos, creo que somos 24 este año, de toda España, que son los que recomiendan eso, la Red Nacional de Teatros y Auditorios. Entonces es como una mención, un galardón, vamos. Sí, la verdad que este año estamos viviendo cosas increíbles con el espectáculo, sin esperarlas ni siquiera, y pues hemos estado eso en el catálogo Platea, estuvimos nominados a varios premios de aquí de Asturias, el catálogo, la selección de Almagro, nos han cogido una distribuidora maravillosa que está también trabajando pues para la venta del espectáculo. O sea, estamos súper contentos porque nunca nos habían pasado. ¿Esto va a ser un no parar? Y encima este año la compañía cumple 10 años, este 2025, así que bueno. Ya habrá que organizar algo. Habrá que organizar una fiesta o algo. Lo merece. ¿Un fiesta en Londres? Bueno, pues nada. Podéis llevar el Hamlet a Londres. Pero en español, ¿eh? Claro. Puestos a ello, ¿no? Ya, estaría bien. Yo creo que sí, estaría bien, no lo descartemos. Yo siempre pienso que hay que pensar en grande. Sí, hay que pensar en grande y hay que ser ambiciosos y ambiciosas con el proyecto y con... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro ¿por qué no? Efectivamente, ¿por qué no? Porque Guayomini es Francia o algo así. Es Inglaterra, es Reino Unido. Es Guayomini. Two points, eso. Es que me lo está chivando Amor, ¿eh? Sí, pues Reino Unido Amor, en acertaste. francés. ¿Ah, sí? ¿Y de ahí viene...? Sí, viene de ahí, cuando yo escuchaba, ¿no os acordáis de Eurovisión, ¿no? Que decían Guayomini, y entonces, no sé, la sonoridad del nombre nos gustó en su día y ahí le pusimos ese. Y además, incluso la directora del Festival de Almagro dijo, soy súper fan de vuestro nombre de compañía. Bueno, que lleváis 10 años. 10 años la compañía. Nosotros, como actrices y actores, llevamos 20 muchis. 20 tantos, ¿no? 20 muchis. Eso sí que me ha gustado. Bueno, hay tantos como es la otra. Y
Y con la compañía, hace 10 años decidís hacer profesional, digamos, la compañía, y hasta ahora no habéis parado, y encima creo que con este año decías, nominados a varios premios SO en Asturias, que ya habéis conseguido por otra parte, ¿no? En el 2018... En el 2018 mejor conseguimos intérprete, mejor intérprete. En el 19 sí. mejor composición. Sí. En el 23 mejor espectáculo por Calor. Y ahora el 2025 no ganamos ningún premio, pero bueno, tuvimos varias nominaciones de las cuales estamos muy agradecidas, que fue a mejor intérprete masculino Hugo Manso por el Hamlet, a la banda sonora Carla Armas de Hamlet también, y mejor espectáculo también Hamlet, pero bueno, nada. Bueno, qué guapo, se los llevaron nuestros compañeros de Zigzag Danza, que estamos súper agradecidos y contentísimos de que se lo hayan llevado. Claro, además estáis en TVO, ¿no? Sí, si también no estamos en TVO. Estuvieron por aquí cuando las jornadas que hicieron recientemente aquí en la Universidad Laboral, ¿no? Sí, en la laboral, y estuvimos también en el centro, en ¿cómo se llama? En el antiguo instituto, haciendo varias sesiones. Sí. Sí. Bueno, para ti hacer Hamlet, hacer ese papel, Hugo. Bueno, lo hacemos los tres, en verdad, pero bueno, ver, yo me llevo un cachito gordo del... O sea, ¿hay 3 Hamlets? Hay 3 Hamlets, vale. Es, pues, hacer Hamlet. Yo cuando hablábamos al principio de, como decía, no fue un proyecto muy largo, y cuando hablamos de por qué hacemos Hamlet o por qué, la pregunta central del espectáculo, Patricio, que hablé de ello, es precisamente por qué todos los actores y actrices quieren o queremos hacer Hamlet. ¿Qué tiene este personaje? ¿Qué tiene esta Sidrina que sabe también? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Yo creo que ya es como un compendio, aparte de la calidad dramatúrgica de Shakespeare, de escribir, yo creo que hay un componente también que también tratamos de... ¿cómo se dice que se me va ahora la palabra? De estatus, ¿no? Estatus, sí. Sí, como de decir, es prestigioso hacer esto, es como decir, hice Hamlet. Es como, ¿sabes? Es como que hay cierta cosa en la profesión del prestigio, pero bueno, ya metiéndonos en lo que es hacer el Hamlet en esta producción, es muy divertido, porque al menos en mi personaje hay como un intento al inicio de hacer Hamlet bien, estoy haciendo las comillas al aire, y ellas me boicotean todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no dejamos de ser 3 payasos en escena? Entonces es como un juego entre el querer darle ese respeto, ¿no?, casi mitológico al personaje, pasado por el filtro nuestro, que nos gusta hacer comedia y que nos gusta hacer el payaso y el tonto. Entonces es como un viaje, y cantar. Es como un viaje entre acercarnos a la tragedia, alejarnos, distanciarnos. Pero es muy guay, es como un sueño que tiene, pues yo creo que todos los que hacemos esto, de poder hacer un personaje tan importante como Hamlet. Sí, porque ser payaso también tiene su tragedia, y cada uno de nosotros, dentro de la honestidad que somos nosotros, porque cada uno de nuestro, o sea, nosotros como Arantxa, Hugo, Patricia, estamos representados honestamente en la función. Hay una esencia de cada uno de nosotros ahí. Y ese deseo y ese aspecto de perdedores y ese querer hacerlo de una manera y no poder, y todo eso está reflejado en la función. Y cómo somos nosotros de verdad también hay mucho de nosotros ahí. Uh-huh. Sí, también decir que lo que estás ahora comentando, que hacemos que los 3 interpretamos a Hamlet, pero los 3 interpretamos a todos los personajes principales de la obra. O sea, todos pasamos por Gertrudis, por Claudio, por Polonio, por Ofelia. Todos pasamos por todos los personajes, y eso también es un juego. Al público le gusta ver cómo hace cada uno esos personajes, ¿no? Como es la Ofelia de Patri, la Ofelia de Arantxa, la Ofelia de Hugo, y bueno, pues eso también es bueno, como un aderezo, ¿no?, más especial al espectáculo, creo yo. ¿Le diste muchas vueltas entonces para poner en poner en marcha la adaptación? Sí, muchas. De hecho, ¿había alguna referencia? Sí. ¿O hay muchas? Sí, algunas sí. A ver, no es la primera vez que trabajo en una adaptación, y algunas herramientas utilizo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, al comienzo del proceso siempre dices, ¿con qué 5...? A ver, escojamos 5 escenas en las cuales no se puede hacer Hamlet, por ejemplo. Es algo que yo lo utilizo siempre, me parece muy recurrente, y eso, como decía Arantxa, tiene que estar en la pared, es decir, esas escenas tienen que estar siempre ahí. Luego están los deseos nuestros y demás. Y luego también el analizar mucho cuál es esa pregunta fundamental del espectáculo, ¿por qué?
Y luego, ¿por qué queremos? No por qué. No tiene por qué ser por qué la pregunta, pero en este caso sí lo fue. La de somos los 3 actores y ¿por qué queremos hacer Hamlet? Eso. Y realmente no se resuelve esa pregunta. No se resuelve en la función. Os la estáis preguntando todavía. Sí, Faltan 30 bolos. Que van a llegar ahora. Porque es que, claro, tiene mucho misterio, porque, a ver, hemos investigado mucho haciendo la función y uno de los elementos clave para mí en la investigación fue la cantidad de documentales de actores que hablan de qué fue para ellos hacer Hamlet, sobre todo ellos, ¿no? Hombres. Y nadie me da la fórmula de la Coca-Cola, quiero decir. Bueno. Nadie dice, es que no, es que hablan los más grandes desde Laurence Olivier hasta Orson Welles, hasta de todos, es que no se queda uno. Claro, pero sin hacerlo. Ellos consiguieron algo que todos conocemos, ¿no? Que es ese personaje, ese tan serio y tal. Pero claro, es que vosotros ahora nos presentáis otro Hamlet, ahora contando no. lo mismo, haciéndose la misma pregunta seguramente, lanzando la calavera. Sí. Exacto. Igual ahí están las claves. Esa versión ellos no la conocen. No, ni se la plantearían, ¿no? No lo sabemos. Pues igual no. Igual hay alguno por ahí que Bueno, van a hacer ahora en el National Theatre en Londres a finales de este año un Hamlet que tiene pinta de ser bastante gamberro. Y estuve viendo la promoción y se parece un poquito a la Nos copiaron. Nos están copiando. Vaya tela. Salen de negro con la gorguera. Uy. Bueno. Así que quede constancia aquí. Que fuimos claro, Wyoming lo hizo antes. Que lo hicisteis vosotros antes, que lo hicisteis muy bien, que os dieron ese premio del Barroco Infantil del Festival de Almagro, que entrasteis en ese cuaderno de espectáculos recomendados y que tenéis, entiendo, por delante, bueno, estamos ahora, os digo yo que cogeréis algunos días de descanso, menos Patricia que va y viene. Patricia marcha mañana para Londres. Pero que tendréis todavía un montón de representaciones por delante, incluso en Asturias, me imagino, ¿no? Sí, también decir que no lo comentamos, que también nos han seleccionado en Caminos Cena Norte, que es un circuito, que es por la zona norte de Asturias madre de España, coge Galicia, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Asturias. Y estaremos a partir de septiembre y octubre con muchos bolos por ahí. Y bueno, sí, afortunadamente, podemos decir que somos muy afortunados porque tenemos muchos bolos por delante este año. Pero bueno, para los que nos escuchan ahora, si quieren apuntar el siguiente, que es aquí en Asturias, que es cerquita en Villaviciosa. Sí, es verdad. El 5 de agosto estaremos allí en las jornadas de teatro de la Villa. Sí, para semanas. Sí, enseguida. Así que además es un teatro muy bonito también. El Riera. Sí. Invitamos a todo el mundo, creo que es a las 9 de la noche, si no nos equivocamos, y eso, 5 de agosto. Y eso, veniros, que os lo vais a pasar muy bien, muy bien. Os va a pasar volando y vais a disfrutar y jugar como nadie. Qué bien. Claro, estuvisteis en Almagro, hablasteis de teatro toda la semana. Toda la semana. Sí. Con unos, con otros. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo hacéis allí? Exacto, hablamos, compartimos y vimos mucho teatro, vimos compañías, vimos espectáculos, vimos, bueno, además es que cada uno como que escogíamos qué hay de entradas, porque claro, allí llegas y es como la ley del más fuerte, qué hay, qué queda de entradas, y vimos teatro clásico, vamos, por todos los rincones, Don Gil de las Calzas Verdes, que creo que va a estar en Asturias ahora. Está en el Palacio Valdés. Tuviste Ana por Ana, que es un espectáculo musical flamenco también con tintes barrocos, que, no sé, es que vimos tantísimo. La Segunda Celestina también. Es verdad. ¿Qué más hubo? El Perro del Hortelano de la Compañía Nacional de Uruguay también. Es que es un encuentro muy chulo, de es verdad. Una maravilla. A todos los teatreros o que les guste el teatro, una vez en la vida o dos, hay que bajarse unos días porque además... Y una cosa que también comentábamos mucho, por ejemplo, nosotros también estuvimos con Hamlet en Fetén, que bueno, Fetén lo tenemos como más, ¿no?, asumido porque como es aquí en casa y actúes o no actúes, es un festival, una feria en la que estás, porque es aquí, ves teatro, etcétera. Y Fetén sí que tiene un ritmo muy del norte. Vas a toda leche, hay 50 espectáculos en 15 minutos, tienes que ir corriendo, es en febrero, hace frío. Y por lo que nos llamó también la atención de Almagro es lo amable que es el festival a la hora de... Es muy pausado,
te vas a tomar una caña a la plaza, luego te vas al teatro, a la piscina, hace calor, es como un ritmo, una calma chicha muy agradable, que no tiene nada que ver con otras ferias y festivales de teatro que muchas veces es como muy cañero y acabas agotado. Entonces, de verdad, aunque no se compita, es una experiencia increíble. Sí. Muy bonito. Bueno, y el pueblo es precioso, claro. Sí. Yo estuve y no había teatro, pero bueno. ¿No? No, coincidió que fue Una unas fechas después del sí, es lo que comentan después allí. de este festival, Claro. ¿no? Que julio es una locura, pero luego que se quedan solos y luego en De agosto todas ya no hay formas, nadie. puedes ver la Corrala, que es una pasada. Es preciosa, sí, estuvimos viendo Más un hacen espectáculo en la visitas Corrala. todos los años, todas las semanas. Muy bien. Realizadas. Bueno, pues lo próximo que tenemos es en Villaviciosa, 5 de agosto, 9 de la noche. 9 de la noche, pues nada, hoy lo dejamos aquí. Estáis invitados, ya sabéis, invitadas cuando queráis. Volvéis por aquí, Muchas os gracias. llamo y seguimos hablando. Enhorabuena por el premio y sobre todo muchas gracias por el esfuerzo del viaje y de estar hoy aquí con nosotros. Sí, un placer enorme. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Suerte. Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día recibiendo al catedrático de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, Antonio Bamonde. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Que no paras ni en julio. No paro en julio. Muy bien. Toda la universidad, Como toda la No, está muy bien decirlo, ¿no? Muy bien. Y tampoco, o sea, además de eso, sigues viniendo con nosotros para Sí. bueno, seguir charlando sobre las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial. El otro día, la última vez que estuviste aquí, hace un par de semanas más o menos, ¿no? Sí. Que daba una reflexión en el aire, hablábamos de los lenguajes, hablábamos del lenguaje, que me decías que intuyes, sospechas, temes incluso una posible brecha social con todo esto de la inteligencia artificial, y hoy creo que para tener más argumentos lo vamos a llevar a qué y cómo se debería enseñar, teniendo en cuenta que estamos ya en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Muy bien. Has hecho tienes una serie de reflexiones en torno a este asunto. Vamos ya directamente a ello, ¿no? Es evidente el impacto de la inteligencia artificial en general, pero también es evidente el impacto en la educación. Yo creo que sí. La educación en toda sociedad es una apuesta, una inversión, ¿no? Una apuesta de futuro. Tú tienes a unos niños que, por ejemplo, tienen 10 años y van a empezar a trabajar pues dentro de 15 años, por ejemplo. Entonces tienes que prever cómo va a ser el mundo entonces, para que lo que les enseñes hoy sea útil dentro de 15 años. Claro, últimamente estamos pues muy agitados, con una cierta incertidumbre con la inteligencia artificial. ¿Cómo va a ser esa inteligencia artificial dentro de 15 años? ¿Qué va a hacer esa inteligencia artificial? Entonces no queremos que lo que enseñemos hoy ya lo haga la inteligencia artificial del futuro. Tiene que ser algo diferente, ¿no? Algo que complemente a la inteligencia artificial. Y bueno, eso es muy importante porque si lo hacemos mal, pues estamos creando unos profesionales que no van a ser útiles ni para ellos ni para la sociedad. Y si lo hacemos bien, bueno, pues podemos seguir avanzando como sociedad, ¿no? Claro, lo que pasa que nos llevas a un terreno, Antonio, en el que prácticamente lo que hablamos hoy de la inteligencia artificial es pasado. Es pasado, exactamente, es pasado. Y dentro de 15 años, pues mucho más, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir un poco a las fuentes, a la base. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial no es que lo diga yo, lo dicen pues, filósofos conocidos, como por ejemplo Daniel Innerarity, que escribió, yo creo que fue en marzo, un libro sobre una visión crítica de la inteligencia artificial. Yo creo que es un libro interesante. Y bueno, y mucha más gente. Lo esencial del ser humano es el razonamiento. ¿Cómo razonamos? Nosotros queremos que en el futuro nuestros jóvenes sean capaces de razonar. Sean capaces de razonar complementariamente a la inteligencia artificial. Y ese razonamiento, ¿qué es lo esencial? Lo esencial que no hace la inteligencia artificial
es que nosotros razonamos de una manera y la inteligencia artificial razona de otra. Nosotros razonamos a base de lo que se llama razonamiento analógico. Y la inteligencia artificial razona con razonamiento inductivo. Voy a intentar explicarlo. Sí. ¿Vale? Es muy importante. El inductivo, que es el de la inteligencia artificial, observa muchos casos, por ejemplo, de una enfermedad. 1000 casos. Y de esos 1000 casos hay, por ejemplo, 500 que sí tienen la enfermedad y 500 que no. Entonces, machaconamente se le insiste, mira, con estos síntomas sí tienen la enfermedad, con estos síntomas no tienen la enfermedad. La inteligencia artificial es capaz de generalizar eso. Es decir, generaliza un poco el pasado, lo que ya pasó. Observamos que en estos casos es así. Y la inteligencia artificial lo hace bien, lo recuerda bien y es útil en el sentido de que si vuelven a aparecer esos mismos casos, pues dice, mira, pues esto es así o este es de esta otra manera. Los seres humanos no funcionamos así. Primero, no aprendemos así. No aprendemos con 1000 casos. Aprendemos con un par de ellos. Aprendemos a funcionar pues por analogía. Se parece a otro caso que yo vi hace tiempo. Hay un refrán que me decía mi abuela y que entonces utilizo en este caso. Hay gente muy ingeniosa que cuando va a arreglar no sé qué, dice esto es como un botijo. Y es una analogía que saca, ¿no? La analogía del botijo pues les sirve para hacer, bueno, pues construir un nuevo sistema de refrigeración de unas casas, ¿no? Los refranes, las metáforas, la literatura, las narraciones que encontramos que leemos en la literatura, que nos cuentan, todo eso nos sirve para fomentar el razonamiento analógico y la intuición. Nosotros trabajamos con razonamiento analógico y con intuición, con muy pocos casos. Nos equivocamos muchas veces, pero trabajamos de esa manera. Y eso no lo hace la inteligencia artificial. Por tanto, si queremos ser complementarios, deberíamos tratar de fomentar esa manera de razonar. La manera de razonar que generaliza pocos casos, que busca analogías donde a lo mejor no es sencillo encontrar y que fomente la intuición. Lo que se dice el ojo clínico, por ejemplo. La intuición que todos tenemos cuando vemos una persona, esta persona me cae bien, esta persona no me cae bien. Yo veo que este problema se puede atajar quizás de esta otra manera porque yo conozco a uno que lo atajó de esta otra manera, ¿no? Parecida. Eso la inteligencia artificial no lo sabe hacer. Yo creo que hay que insistir en eso. Razonamiento analógico, intuición. ¿En todas las materias? En todas las materias que sea posible, pero son muchas. Por ejemplo, vamos a ir a las matemáticas, que es un poco mi campo. Tu área, ¿no? Sí. Sí. Porque ya de chaval ya te preocupaban estas cosas. Ya me preocupaban, sí. Y ahora todavía y sigues en ello. Sigo en ello. A ver, las matemáticas es una disciplina realmente clave porque tenemos más horas de matemáticas en las enseñanzas primaria y secundaria que de ninguna otra materia. En la universidad, pues en muchas carreras sigue habiéndola, pero se enseña mal. Se enseña mal porque las matemáticas son fundamentalmente un esfuerzo de aproximaciones lineales. Matemáticas estudia fenómenos muy complejos, pero casi siempre va a fenómenos lineales. Pongo un ejemplo. Cuando se tienen funciones muy complicadas, se hacen las derivadas. Las derivadas se enseñan a los críos en las escuelas, pero no se les explica para qué sirven. Sirven para eso. Sirven para buscar una forma más sencilla de entender algo muy complejo y que nos siga siendo útil esa forma sencilla. Por ejemplo, para buscar soluciones óptimas en una situación compleja de logística, de aprendizaje automático, de cualquier otra cosa. ¿Qué son aplicaciones lineales? Pues aplicaciones lineales son, por ejemplo, las que tienen las reglas de 3. Recordamos que en los primeros años de nuestra infancia, ahora se llaman de otra manera, pero son reglas de 3. Si 1 kilo de harina cuesta 3 pesetas, 2 kilos cuestan 6, ¿no? Eso es una regla lineal. Y es lo más simple. Luego te dicen, no es tan simple, a veces es más complicado, pero tiene aproximaciones lineales. Siempre funcionamos con aplicaciones lineales. La aplicación lineal, la regla de 3,
para ir a cosas sencillas, es una regla que nos dan para que la apliquemos en problemas generales. Nos hablan de la harina, pero nosotros aprendemos a decir, bueno, pues en otro caso también me sirve. En lugar de la harina, pues me sirve para los cromos, o me sirve para el tiempo. Un grillo. Yo recuerdo que una vez aprendí a contar el número de crics de un grillo, porque eso es proporcional a la temperatura. Y eso se hace con una regla de 3. Si tantos crics son 20 grados, tantos otros son 25, ¿no? Bueno, se puede aplicar a muchas cosas, y de hecho se aplica a muchas cosas. Y es la base de la que yo creo que habría que partir para explicar este tipo de cosas. Eso es el razonamiento, no el inductivo, sino el razonamiento profundo, el que tenemos los humanos, razonamiento de analogía. Hay que fomentar ese tipo de cosas. Y prescindir de muchas cosas que se nos enseñan que no son útiles. Por ejemplo, yo recuerdo las cuentas enormes que se nos ponían cuando yo era un crío en la escuela, ¿no? Todos los días se nos ponía una cuenta de dividir, todos los días. Y muchos días se nos ponían unas cuentas de sumar enormes. Bueno, yo desde entonces no hago cuentas de sumar enormes. Cojo una Excel y la sumo. Las cuentas de dividir, se lo pregunto al teléfono, ¿cuántos son 5.300 entre 23? Y me lo dice perfecto, ¿no? Raíces cuadradas, yo no sé hacer una raíz cuadrada. Mirar tablas de logaritmos, nosotros teníamos libros de tablas de logaritmos, no hace falta. Muchas de las cosas que nos enseñaron, vimos con el tiempo no muy lejos, que no valían para nada. Entonces es una oportunidad también esta para descartar muchas cosas que estamos enseñando que no son útiles. Vamos a ir a lo que realmente es útil, lo que realmente puede ayudarnos. Eso en lo que se refiere a matemáticas, ¿no? Vamos, que con las 4 reglas básicas, la regla de 3... Sí, bien. Yo en realidad estoy diciendo algo mucho más complejo. Ya. Vale, yo estoy diciendo enfocar todas las matemáticas por modelos lineales. Son reglas de 3, son representaciones lineales de rectas en el espacio, rectas en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, hiperplanos. Estoy hablando de polinomios. Polinomios no son más que una forma lineal de torcer un poco la realidad, pero siguen siendo lineales. Estoy hablando de derivadas parciales. Estoy hablando de cosas muy complejas, pero enfocadas desde el razonamiento que tiene implícita la regla de 3. Empezar por ahí e ir hasta muy lejos, hasta el sitio donde se pueda llegar. Yo creo que hay que llegar, por ejemplo, a las derivadas parciales, que es algo que no se enseña. ¿Y por qué son útiles? Pero explicar por qué son útiles. ¿De dónde viene el razonamiento? ¿Por qué nosotros utilizamos eso para llegar a conclusiones útiles? Eso es muy importante. Digo cosas muy complejas. En general, vale. ¿Qué me dices de la creatividad? La creatividad es fundamental. Estamos hablando volvemos otra vez a hablar del ser humano, ¿no? Ser humano, cómo tiene que ser dentro de 15 años para que sea complementario a lo que es la inteligencia artificial. Tiene que ser creativo. Los ordenadores son creativos. Los ordenadores lo que saben hacer es generar números aleatorios. La lotería, ¿no? Si invertimos un número al azar entre 0 y 50.000. Y te dice el número que sale en la lotería. ¿Eso es creativo? Bueno, pues eso es el azar. Pero no es creativo. La creatividad humana es la creatividad que nos hace construir nuevas cosas que son útiles. Yo creo que hay que entrenar a la gente a ser creativa. Por ejemplo, ¿cómo? Aprendiendo de la gente que sí lo fue. ¿Qué gente conocemos que son creativos? Por ejemplo, los artistas. La música, la literatura, la arquitectura, la pintura, la escultura. Ahí hay muchísimos ejemplos de creatividad. ¿Cuáles son los estilos en todas estas artes? ¿Por qué cambiaron los estilos? ¿Qué querían resolver los artistas cuando cambiaron el estilo? ¿Qué pasó cuando cambiamos del románico al gótico? ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando Picasso decidió pintar lo que estaba pintando, lo que vemos ahora, que no se parecía en nada a lo que había antes?
por qué hizo eso, ver las motivaciones, porque esa gente son gente creativa. Son gente creativa que hizo cosas importantes. Yo creo que es una fuente importante de herramientas para aprender creatividad. La creatividad es fundamental. De todas formas, como bien sabes, Antonio, las humanidades no son lo que más pesa en el currículum. Yo creo que sí. Yo estoy abogando porque sí. Estás abogando porque sí, pero la realidad... Yo estoy abogando porque sí, la creatividad. Y estoy abogando también porque el razonamiento tiene otra faceta distinta a la que yo dije que también, ¿no? El razonamiento se basa en el lenguaje. Seguramente el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Y no somos capaces de razonar aquello que no sabemos comentar, no sabemos describir. Si no sabemos hablar, no sabemos escribir, seguramente no sabemos pensar. Nosotros queremos que en el futuro los jóvenes sepan pensar. ¿Cómo? Pues sabiendo hablar. Por ejemplo, un caso muy concreto, los subjuntivos. A mí me importan mucho los subjuntivos. Los subjuntivos son básicos si se quieren decir cosas que tienen que ver con condicionales. Condicionales forman parte del razonamiento. Si hubiese sabido que venía aquí, pues habría venido por otro lado, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Nosotros tenemos que esforzarnos en que los jóvenes sepan subjuntivos. Tenemos que esforzarnos en que los jóvenes sepan hablar, escribir, que sepan, por tanto, leer de la gente que sabe hacerlo bien, escuchar a la gente que sabe hablar bien, que practiquen el hablar. Por ejemplo, se puede hablar con el ChatGPT, con el Gemini. Lo que le escribimos al ChatGPT o al Gemini, los prompts, que se llama técnicamente, son un ejercicio de explicar lo que nosotros queremos. Si nosotros le explicamos a uno de estos sistemas lo que nosotros queremos de una forma confusa, la respuesta es confusa. Si nosotros le explicamos con mucha claridad lo que queremos y cómo, entonces la respuesta es distinta. Hay muchos estudios en este sentido. Es una forma de practicar. No se trata de tanto insistir en el complemento directo, en el directo y el circunstancial, que ahora ya se llaman de otra manera, sino en la profundidad de lo que es la forma de expresarse, la comunicación. La comunicación es muy importante en los idiomas como el que estamos utilizando nosotros ahora. El inglés es muy importante, pero también hay otros lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje de programación. Aunque cambian mucho los lenguajes de programación, yo creo que son importantes porque nos ayudan a entender cómo son los ordenadores. Igual que los lenguajes humanos nos sirven para aprender cómo son los otros humanos. Las matemáticas son un lenguaje también. Son un lenguaje que expresa, bueno, pues con un cierto formalismo, con ese idioma, cómo funciona la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el razonamiento con lenguaje, razonamiento analógico y la creatividad. Yo creo que eso es fundamental. Y hay que insistir en eso para que en el futuro tengamos jóvenes que puedan ser complementarios de algo que es artificial y que está bien y que va a existir de una manera que no sabemos exactamente cuál va a ser. Pero seguramente va a ser mucho más sofisticada de lo que es hoy en día. Eso ya se intuye, ¿no? Se intuye, hombre, yo creo que sí. Todas las semanas está cambiando. Todas las semanas cambia. Pero en el fondo, Antonio, lo que tengo la sensación que estás planteando es la necesidad de poner en el centro del debate la educación. Por supuesto. La educación es clave. Como decía antes, es una inversión continua y a medio plazo. Si nosotros queremos como sociedad que esta sociedad siga funcionando, tenemos que apostar por una educación, bueno, pues que tenga unos valores que sirva para que en el futuro siga la sociedad funcionando, para que haya un bienestar más grande. Pero yo creo que hay que reflexionar sobre lo siguiente también, y es, ¿cuántas personas vamos a necesitar que sean creativas, que dominen el lenguaje correctamente, que sepan subjuntivos, que sepan razonar por analogía? ¿Cuántas personas de esas necesitamos como sociedad? ¿Qué vamos a hacer con las demás? Tenemos que buscar una forma de educación en la que quepamos todos. Y esto no es fácil. Lo que yo estoy proponiendo son cosas caras, muy caras.
No es sencillo cambiar la educación por lo que estoy planteando. Es caro y va a existir, queramos nosotros o no, en algún sitio. Ojalá que sea aquí. Pero si no somos capaces de hacer eso, otros lo van a hacer. Y nosotros no estaremos en condiciones, por tanto, de tener una sociedad pujante, ¿no? Una sociedad que vaya por el bienestar de las personas, ¿no? Y tenemos que buscar cómo complementar a todo el mundo, cómo extender a todo el mundo una educación de calidad y que sea complementaria de lo que va a venir. Bueno, hoy lo vamos a dejar aquí, pues estamos ya sí. Al final del programa. Veremos a ver cuánto ha cambiado. Veremos a en ver. septiembre. Sí. Que seguro que sí. Seguro que sí. Te esperamos, Antonio, más veces para seguir pues profundizando en estos muchísimas asuntos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Muchas gracias por escucharme este tipo de cosas. Muy importante, para mí muy importante. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Así llegamos al final del programa de hoy. Disfruten de este lunes. Mañana martes estaremos de nuevo con ustedes. Buen día. Gracias.